Hola, soy Sandra y esto es Contexto Cubano. El pasado 12 de enero se dio la noticia de la entrada en prisión de Fernando Becker, condenado por abusos lascivos reiterados. Previamente, el trovador cubano fue objeto de numerosas denuncias públicas de abusos sexuales, desatando el primer movimiento Me Too en Cuba. Este caso nos permite analizar la situación de la mujer en Cuba como responder un interrogante ante comparaciones inevitables. ¿Está en Cuba la justicia reservada para los revolucionarios? El 8 de diciembre de 2021, la revista independiente El Estornudo publicó un artículo llamado 5 denuncias de abusos sexuales contra Fernando Becker. En esta nota, 5 mujeres describieron detalladamente las agresiones sexuales que sufrieron a manos del trovador, generando un amplio revuelo en las redes sociales. Días después, Becker era interpelado por un medio independiente y su respuesta fue: Yo no creo nada. Yo creo que no. Claramente, Becker buscaba escudarse en su apoyo al sistema político para evitar las consecuencias de sus actos. Sin embargo, los testimonios de víctimas continuaron apareciendo, incluida la prestigiosa escritora Elaine Vilar Madruga, quien fue la primera en interponer una denuncia oficial, generando así el primer movimiento Me Too de la isla. Los medios oficiales en gran medida ocultaron el tema, limitándose a criticar el machismo y la violencia de género en términos generales, pero evitando mencionar el caso Becker. Luego de presentadas las primeras denuncias formales a través de los canales oficiales, varias instituciones del régimen, como la Federación de Mujeres Cubanas o el CNSEX, emitieron comentarios respaldándolas. Algunas incluso reconocieron haber recibido ayuda psicológica brindada por dichos centros. En marzo de 2022, El Estornudo publicó hasta 15 acusaciones nuevas, permitiendo conocerse más sobre el modus operandi que Becker empleó con todas las víctimas, algunas de las cuales eran menor de edad al momento de los hechos. Elegía generalmente a mujeres apagadas, tímidas o con síntomas evidentes de depresión, aprovechándose de la religión yoruba que él mismo profesaba. Invitó a estas mujeres a su casa y las influyó para realizar desde tocamientos sexuales hasta sexo oral, como parte de supuestos rituales de limpieza espiritual. El caso finalmente llegó a juicio en octubre. Becker fue en última instancia condenado a 5 años de libertad limitada. Esto quiere decir que no podrá cambiar de lugar de residencia, percibir aumentos o ascensos laborales y deberá reportarse ante las autoridades rutinariamente. No obstante, seguirá pudiendo producir su música y continuar con su vida casi sin restricciones. Durante los meses posteriores, Becker sigue activo en redes sociales, burlándose de mujeres que alegaban ser víctimas de machismo e incluso enviando mensajes privados a algunas activistas. La gota que colmó el vaso llegó hace algunas semanas, cuando anunció el contenido de 2 canciones en las que estaba trabajando, ambas con un lenguaje mayormente misógino que parecía burlarse de sus víctimas. Esto condujo a una condena generalizada. La FMC, el Instituto Cubano de Música e incluso la esposa de Miguel Díaz-Canel, Liz Cuesta, emitieron comunicados de repudio. El tribunal entonces revocó la pena de limitación de libertad y dispuso el ingreso a prisión de Becker por 3 años y 4 meses. Frente a esta decisión, que parece ser una victoria de la justicia, se contraponen varias realidades, siendo la primera la opacidad del proceso. Fue mediante la nota con la que el Tribunal Provincial de La Habana anticipó la nueva condena que el público se enteró de que Becker había apelado con éxito la condena inicial, para reducirla de 5 a 3 años, hecho desconocido hasta el momento. La nota del tribunal tampoco especifica dónde Becker cumplirá su sanción, pues la ley concibe 2 posibles escenarios cuando se habla de internamiento: las prisiones comunes o el trabajo correccional con internamiento, que son centros de mínima seguridad donde los reclusos tienen libertad limitada y pueden trabajar a cambio de un salario. Dentro de tan solo 2 años, Becker tendrá derecho a optar por la libertad condicional, aunque la decisión queda a manos de un tribunal. Es imposible no hacer comparaciones en el contexto que está viviendo Cuba con los juicios contra los manifestantes cubanos que salieron a marchar el 11 de julio de 2021 por delitos de vandalismo, desorden público o sedición, en procesos que son considerados como carentes de garantías. Hablamos de condenas que alcanzan los 20 años de cárcel común, algunos en presidios de máxima seguridad, y se han reportado golpizas, amenazas y falta de debida atención médica a varios de los prisioneros. Esto le está ocurriendo a varios cubanos solo por el hecho de haber salido a protestar un día contra las malas condiciones de vida, la escasez de insumos médicos, los apagones y el hambre. Mientras tanto, el tribunal consideró que Becker podría cumplir una sentencia sin necesidad de pasar por la prisión, tras haber abusado de alrededor de 30 mujeres, y solo envió a prisión cuando sus actitudes públicas molestaron a personas relacionadas al poder. Quedó en claro así el doble rasero con el que actúa el Estado cubano para sancionar delitos cometidos por figuras ligadas a la revolución. Pero en Cuba no se trabaja con la división de poderes, se trabaja con la unidad de poderes. Porque el concepto de poder que se usa en Cuba, en la Revolución Cubana, es el concepto de poder popular, que está subordinado o se construye ¿con qué? En el concepto de soberanía popular. ¿Y cuándo hay soberanía popular? Cuando, como dice uno de los artículos de nuestra Constitución, todo está en función de ¿quién? Del soberano. ¿Y quién es el soberano? El pueblo. Y como es el pueblo, todos esos poderes se desarrollan a través de la participación del pueblo y de las instituciones o los órganos que representan al pueblo.
Y ahí después vamos a ver dos elementos, cómo el pueblo participa de manera directa y cómo el pueblo participa de manera indirecta. En palabras del propio Díaz-Canel, en Cuba no existe la independencia de poderes. Todos están subordinados al control del Partido Comunista de Cuba, única fuerza política legalmente permitida en el país. Si bien en tiempos recientes se han reportado que algunos abogados han ganado al Estado juicios por delitos económicos, lo cierto es que acceder a una defensa legal seria en Cuba es sumamente difícil. Los abogados defensores enfrentan amenazas e instrucciones constantes para probar la inocencia de sus defendidos. Respecto a los delitos de género, no existen cifras oficiales de femicidios en Cuba. En 2016, la única ocasión en que se realizó un estudio oficial sobre el tema, el 26,7% de las mujeres cubanas se reportó haber sufrido de algún tipo de violencia machista y solo el 3,7% de las agredidas pidieron ayuda institucional. Organizaciones feministas independientes han criticado que el nuevo Código Penal, a pesar de reconocer y tipificar numerosos delitos políticos, específicamente no hace ninguna mención al femicidio como delito. Es difícil para las mujeres cubanas víctimas de acoso o abuso sexual confiar en la protección de un sistema político que reprime la disidencia y criminaliza las críticas, sobre todo si los acusados están vinculados al poder, y que solo actúa cuando alguien en el poder se molesta. En resumen, por lo que ha demostrado, en Cuba, la justicia es para los revolucionarios. Te invitamos a seguirnos en Twitter como @contextocubano y a visitar nuestro canal de Telegram, ahí estamos también como Contexto Cubano, y a suscribirte acá abajo. Vamos a seguir intentando ampliar nuestros espacios de difusión sobre la realidad de nuestra isla. Gracias por tu atención.